Pasa a vosotros. Continuamos con nuestra lectura de Levítico. Estamos en nuestras porciones Consiviere, Metzora. Estamos terminando Consiviere. Dice el capítulo 13 en el versículo 55. Nos va a hablar del procedimiento nuevamente de revisión después de que la prenda ya fue limpiada y aislada por 7 días. Dice el verso 55. Y verá el sacerdote después de haber sido limpiada la llaga, y aquí no volcó la llaga a su vista de cómo estaba la llaga, no se diseminó aumentando. Impuro es, en el fuego lo quemaréis. Deterioro compenetrado es en su desgaste o en su estreno. Mas si lo vio el sacerdote, y he aquí se oscureció la llaga, después de haber sido limpiada a esta, y la desgarrará a esta de la ropa, o del cuero, o de la urdimbre, o de la trama. Y si apareciere más en la ropa, o en la urdimbre, o en la trama, o en todo utensilio de cuero, sarpullido eruptivo es. En el fuego quemaréis a donde está, en esta la llaga. Y la ropa, o la urdimbre, o la trama, o todo utensilio de cuero que fue limpiado, y fue quitado de estos la llaga, y será limpiado sumergiéndolo por segunda vez, y será puro. Esta es la ley de la llaga de Zaraat en la ropa de la lana, o el lino, o la urdimbre, o la trama, o todo utensilio de cuero, para declararlo puro o para declararlo impuro. Ahora vamos a iniciar nuestra porción de Metzora. Ahora sí vamos a explicar qué es Metzora. El siguiente capítulo trata del proceso de purificación del Zaraat, lo que es traducido o entendido como la lepra, pero decíamos que no era la lepra común o la lepra que conocemos hoy en día actualmente, después de haberse curado. Mientras que en la porción anterior se habló ampliamente de los tipos de Zaraat, en esta se habla de su proceso de purificación. Ya se explicó con amplitud en la porción Consiviere que el Zaraat no era un padecimiento de carácter meramente clínico, sino un padecimiento de carácter y raíces espirituales con manifestaciones fisiológicas como determinados tipos de erupciones cutáneas y determinados crecimientos de vellosidades. A esta peculiar lepra se le relacionaba principalmente con el pecado de la soberbia o de la maledicencia, como hemos venido explicando, y el Metzora es el que padeció el Zaraat, es decir, el leproso, así se traduce comúnmente. Estamos en el capítulo 14, verso 1, dice: Y habló Dios a Moisés diciendo: Esta será la ley del Metzora, el padeciente del Zaraat, en el día de su purificación, que será traído al sacerdote. Que será traído, recuerde que el Metzora, el padeciente, no podía entrar al campamento, por lo tanto se va a acercar en el límite y pues el sacerdote va a salir al límite del campamento. Dice el verso 3. Y saldrá el sacerdote afuera del campamento, y verá el sacerdote, y he aquí se curó la llaga de Zaraat, del afectado de Zaraat. Y ordenará el sacerdote, y tomará para el que se está purificando 2 pájaros vivos puros, y madera de cedro, y lana carmesí escarlata e hisopo. ¿Por qué se toman estas 4 cosas? ¿Qué se va a hacer con ellas? Bueno, recuerde que todo tiene un significado profundo. 2 pájaros vivos, recordemos, por ser que esta lepra viene por el pecado de maledicencia, debe traer estos 2 pájaros recordándole así su pecado, haciendo alusión al constante pipiar de dichos animales, pues él se comportó como un pájaro, balbuceó y pipió sin tener la más mínima conciencia humana de la gravedad del pecado que cometía. Ya que la soberbia es un elemento fundamental para que se suscite maledicencia, se debe traer madera de cedro, recordándole dicha indeseable cualidad, haciendo alusión a lo alto y fornido que es el cedro. Y para enseñarle que la solución es la humildad, debe traer hisopo, la más humilde de las plantas, y la lana carmesí escarlata. Recuerde que este color se conseguía con un gusano. Entonces,
hace alusión a lo que dijera el profeta Isaías en el capítulo 41, cuando dice, no temas, gusano de Jacob. O a lo que dijera también el salmista David en el capítulo 22, versículo 6, yo soy gusano y no hombre. Volvemos a decir, ya que el pecado de que le vino este tzaraat fue por maledicencia, por soberbia, bueno, ahora se le enseña la humildad por medio de este gusano. Dice el verso 5. Y ordenará el sacerdote y degollará al pájaro primero en un utensilio de barro sobre aguas nacientes. Sobre aguas nacientes, o en otras versiones dice corredizas. Tenemos aquí, decíamos, el principio del bautizo. Recuerde, el Metzorá ya se está purificando, se está limpiando, está empezando de nuevo. Así como la vida comienza también en agua, que sería el líquido amniótico dentro del vientre materno, pues así también se va a limpiar, se va a purificar, es el inicio de su nueva vida, lo podríamos decir, inmersión en agua. Verso 6. Al pájaro vivo lo tomará a este y a la madera de cedro y a la lana carmesí escarlata y al hisopo y los integrará a estos y al pájaro vivo en la sangre del pájaro que fue degollado sobre las aguas nacientes y la asperjará sobre el que se está purificando del zaraat 7 veces y lo purificará y enviará libre al pájaro vivo sobre la faz del campo. Y limpiará sumergiendo el que se está purificando a sus ropas, y afeitará a todo su cabello, y se lavará sumergiendo en el agua, y será puro, y después entrará al campamento, mas habitará fuera de su tienda 7 días. Y será en el día 7º que afeitará a todo su cabello, a su cabeza y a su barba, y a las cejas de sus ojos, y a todos sus cabellos afeitará. Y limpiará sumergiendo a sus ropas, y lavará sumergiendo a su carne en el agua, y será puro. ¿Por qué es esta necesidad de afeitar todo? Todo, absolutamente todo cabello. Bueno, decíamos que era como un nacimiento, como un bebé que vendría sin cabello, pues así también él va a renovarse. Al estar limpio absolutamente, al haber quitado todo pelo, pues no tiene ninguna impureza, porque ahora es un nuevo comienzo, va a empezar a hacer actos, pero ahora de bondad, de bien para con el prójimo. Y tomamos esta enseñanza también nosotros. Después de haber caído, tocado fondo, lo más bajo, pues siempre puede haber una renovación, una limpieza, y después de purificarse por completo, debe ahora empezar a hacer actos de bondad. Verso 10. Y en el día 8º tomará 2 ovejas íntegras y una oveja sola de su primer año íntegra, y 3 décimos de harina fina de oblación de alimentos mezclada con el aceite, y un log solo de aceite. Este log es una medida, aproximadamente son 350-500 mililitros de aceite que se va a tomar. Verso 11. Y hará parar el sacerdote que purifica a la persona que se está purificando y a ellos ante Dios a la entrada de la tienda del encuentro. Y tomará el sacerdote a la oveja primera y la acercará a esta como ofrenda de culpabilidad, y al log del aceite, y los levantará meciendo a estos como servicio de levantar meciendo ante Dios. Y degollará a la oveja en el lugar que se degolla a la ofrenda por pecado y a la ofrenda de elevación en el lugar sagrado, pues como la ofrenda por pecado, la ofrenda de culpabilidad es para el sacerdote, lo más sagrado de los sagrados es. Y tomará el sacerdote de la sangre de la ofrenda de culpabilidad y la colocará el sacerdote sobre el cartílago de la oreja, del que se está purificando, la derecha, y sobre el pulgar de su mano, la derecha, y sobre el pulgar de su pie, el derecho. Ya habíamos visto con anterioridad esta parte cuando el sacerdote era consagrado, que de la ofrenda que él presentaba se le debía poner de la sangre en la oreja derecha, en el pulgar derecho, tanto de mano como de pie.
pero ahora se lo va a poner al Metzorá, al que se está limpiando, al que se está purificando. Y la instrucción es la misma, el urgir a este que había pecado, que había faltado y que ahora se está purificando, a urgirlo a que siempre esté atento, siempre preste oído a entender la palabra de Dios. En sus manos a urgirlo que sus actos siempre sean de acuerdo a la voluntad de Dios, y en sus pies para que siempre su camino sea de conformidad con la voluntad de nuestro Dios. Dice el verso 15, y tomará el sacerdote del loj del aceite y lo vertirá sobre la palma del sacerdote la izquierda, y inmergirá el Cohen verso 16, e inmergirá el sacerdote a su dedo el derecho en el aceite que está sobre su palma a la izquierda, y asperjará del aceite con su dedo 7 veces ante Dios. Y del resto del aceite que está sobre su palma lo colocará el sacerdote sobre el cartílago de la oreja del que se está purificando, la derecha, y sobre el pulgar de su mano, la derecha, y sobre el pulgar de su pie, el derecho, sobre la sangre de la ofrenda de culpabilidad. Vemos que primero se le puso de la sangre y ahora se le va a poner del aceite, pero no es todo, continúa. ¿Qué va a pasar ahora con el aceite que está en la mano izquierda del sacerdote? Dice el verso 18. Y lo que sobre el aceite que está sobre la palma del sacerdote, lo colocará sobre la cabeza del que se está purificando, y expiará sobre él el sacerdote ante Dios, y hará el sacerdote a la ofrenda por pecado, y expiará sobre el que se está purificando de su impureza, y después degollará a la ofrenda de elevación. Y hará ascender el sacerdote a la ofrenda de elevación y a la oblación de alimentos en el altar, y expiará sobre él el sacerdote y será puro. Hemos leído en esta nuestra cuarta lectura sobre lo que se debe hacer el Metzorá, el leproso, cuando se ha purificado, la ofrenda que debe llevar y todo el procedimiento que iban a hacer con la sangre, con el aceite y sobre pues todo lo que él acercó, y ahora sí ya es declarado puro por el sacerdote. Hasta aquí vamos a concluir con esta nuestra cuarta lectura. Si Dios permite, continuaremos más adelante. Pasa a vosotros.